Buenas amigos y amigas y bienvenidos un día más a Mayos a la Masa. Hoy vamos a hacer una tortillita patata, sabrosísima como la que hacía mi abuela Gregoria del pueblo, que era una mujer muy apañada. ¿Y qué ingredientes tenemos para hacer la tortillita? Pues en primer lugar tenemos nuestro pan, el panecico. Un cuscús rico, bien crujiente y bien tostado como tiene que estar el pan, claro que sí. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos pues lo que no nos falta en ninguna tortilla, amor de Dios. La patatica es indispensable. Le quitaremos un poquito la roña que lleva del huerto y arreglado. ¿Qué más le echaremos? Los huevos, sin huevos tampoco hay tortilla, no hacemos nada. Encima son del corral de mi abuela que telita. Buenísimos. El chorrico vino tinto no puede faltar tampoco. O sea, es un ingrediente indispensable en cualquier tortilla que te pongas a hacer. El panizo. El panizo, como si no propio nombre indica, pues es panizo y no deja de ser panizo. Y luego hay el ingrediente estrella que a mí es el que más me gusta. Leche, cacao, avellanas. Y ahora ¿qué viene? Azúcar, ¿no? Pues no filla. Bueno, vamos a proceder a pelar la patatica. Vamos a pelar la patatica. Esto de pelar la patata puede parecer aburrido, pero en verdad tiene su cosa, ¿eh? O sea, yo no soy como Arguiñano que cuenta chistes, ni se bebe sus vinos antes de salir, ni nada. Yo soy profesional y hago las cosas como hay que hacerlas. ¿Que a veces me salen mal? Pues que se le va a hacer, oye, para aprender a perder. Así que vamos a terminar de pelar la patatica, que nos está quedando... ¡Uy, cuánto almidón! ¡Qué bien! Madre mía, qué tortillita nos va a salir, Mayos. Esto va a ser mejor que cualquier tortilla de un concurso de tapas. Me cago en reao. Bueno, ya tenemos la tortilla cortada, pelada. Ahora, cortarla, pero con este cuchillo un poco mal. O sea que este no me vale tampoco. Este es el que me vale, Venga, pues. Cortecico por aquí, más cortecicos por allá. Y aquí esto lo estamos arreglando de puta madre. Esto va a quedar una tortilla que no se va a saltar un cura, vamos a poner la patatica en el bol. Y una vez que tenemos la patatica vamos a proceder a echar los huevecicos, ¿ok? Porque si no, no va a haber tortilla que valga. Así que ala, un huevecico y dos huevecicos. Así tenemos la pareja. Buah, riao, qué bueno va a estar esto. No tengo basura, así que lo voy a dejar aquí aunque sea un poco cerdete. Pero bueno, he hecho rico tinto, que es indispensable. Un poquito más, ahí está. Esto para luego. El panicico también le va a dar un sabor riau. Vamos a echarle todo el panizo. ¡Ay, qué bueno va a estar esto, por madre del amor hermoso! Ya, nocilla, verás tú, que tampoco te cuchillo para echarla, así que vamos a usar el dedo. A tomar por culo. Esto, como los hombres. Ya tenemos la mezcla preparada. Ahora nos falta meter el microondas y hemos acabado. Habrá que esperar. Pues ahora yo supongo que ya estará hecha la tortilla porque lleva un huevo rato dentro del microondas, o sea que habrá que sacarla ya a ver qué es lo que pasa. Y vamos a ver qué es lo que hemos obtenido de una buena jornada de trabajo. ¡Oh, menudo plático combinado! ¡Ojo! Esto sí que sí. Esto vale su precio en oro. Así que vamos a hincarle el diente a esa buena tortilla que tiene que estar más buena que me cago en 10 ladrón. Vamos a ver, un trocico chiquitín. Cogemos un poco de nocillica. ¡Oh! Esto está delicioso. Delicioso, Mayos. Bueno, pues ahora solo me queda terminar de llenar el buche. Vamos a preparar los ingredientes también porque si no, nos acordaréis de lo que hemos echado. Vamos a ver, en primer lugar, el pan con su cuscús rico. Después, las patatas, la patatica. Después el panizo. Después los huevos, el tinto rico. Y por último la nocilla, que es el ingrediente estrella. Y ya tenemos todo. Y el proceso de elaboración no lo va a repetir porque ya lo habéis visto. Y será así una jartada. O sea que es que no hay más que hablar. Solo queda llenar el buche y ale, Mayos. Hasta luego. Hasta la semana que viene.